Última vez, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Amén. Tomemos sus asientos, hermanos. Ahí está la indicación del apóstol, amén, del apóstol Pablo, diciendo claramente que él había ordenado una ofrenda. ¿Para quién? Para los santos, ¿verdad? Una ofrenda para los santos. Y no solamente lo ordenó a la iglesia de Galacia, sino que a la iglesia de Corinto le estaba diciendo lo mismo. Amén. Esto quiere decir que el sustento de la iglesia, o mejor dicho, el sustento de los santos que se dedicaban, y también hay una ofrenda, hermanos, para aquellos que no se dedicaban, es decir, para los necesitados, estaba muy clara en la iglesia del primer siglo, hermanos. Amén. Está muy clara en la iglesia que el apóstol Pablo estaba dirigiendo, a las iglesias que el apóstol Pablo dirigía. Ya leímos Malaquías, ya leímos el libro de los Hechos. Ahora, si son tan amables, vayámonos al libro de Deuteronomios. Amén, en el capítulo 12. Y en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 12, hermanos, vamos a leer otra porción bíblica que tenemos ahí para, en esta mañana, normar nuestro criterio a través de las citas bíblicas que tienen nuestros hermanos. Amén. Ya leímos 2. Ahora vamos a irnos al libro de Deuteronomios en el capítulo 12, si son tan amables, y leamos el versículo 11. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, estamos estudiando en esta mañana la escuela sabática que se titula Compartiendo. Amén. Ok, versículo 12 dice de la siguiente manera, hermanos: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido. ¿A quién? A Jehová, ¿verdad? Amén. Hermanos, todas las personas o las que se reúnen en una iglesia saben los gastos que conlleva una iglesia. Amén. Amén. Ustedes que están en este lugar saben los gastos que tenemos que hacer para que la iglesia esté en este lugar. Amén. Amén. Cada mes se cumple un gasto importante en la iglesia, ¿verdad? Amén. Cada mes se tiene que pagar una renta para que este local pueda servir de refugio o de reunión para los que creemos que tenemos que hablar del evangelio. Amén. Amén. Todas las cosas que en este momento me sirven a mí, a su servidor, para expresar el mensaje, tanto todo lo que hoy estamos y ustedes están viendo, ha costado un dinero. Amén. Amén. Y no solamente ha costado un dinero, déjenme decirle, sino cuesta tiempo, ¿verdad? Nos cuesta un tiempo. Y digo nos cuesta porque tenemos que pagar ese tiempo, y lo pagamos con amor. Nosotros, los que hoy estamos en este lugar, hemos dejado de hacer varias cosas por amor a Cristo, por amor a la disposición de venir a este lugar y hablar del evangelio o escuchar del evangelio, en el caso que fuere, ¿verdad? Hemos gastado dinero, hemos gastado tiempo y estamos congregándonos aquí en este lugar. ¿Por qué nos congregamos en este lugar, hermanos? Nos congregamos en este lugar porque creemos que
reuniéndonos y pidiéndole a Dios por los hermanos, ¿verdad? Ahorita hay hermanos que salieron de viaje, unos que están enfermos, pero la iglesia está unida. Amén. Está unida alabando y pidiéndole a Dios por los que aún no nos conocen y que se van a convertir, ¿verdad? Todo eso conlleva un esfuerzo y conlleva un dinero. Sí, sin ese dinero nosotros no podríamos estar haciendo las cosas. Hay hermanos, hay personas que creen que no debe darse el diezmo ni la ofrenda. Eso es allá ellos, hermano. Ahorita no me voy a poner a estar refutando eso. Ahorita yo voy a estar haciendo la escuela sabática y exponiendo nuestro credo, ¿verdad? Exponiendo nuestro credo. Lean por favor el propósito de la lección en esta mañana. Amén. ¿Cuánto lo tienen? Dice en esta mañana el propósito de la lección: comprender y acoger la verdad de que la iglesia y sus ministerios son sostenidos mediante los diezmos y ¿qué más? Y las ofrendas. ¿De quiénes? De sus miembros. De sus miembros. Amén. Los ministerios son sostenidos mediante los diezmos y las ofrendas de los miembros de la iglesia. Amén. Ahora yo le quiero decir un informe. Las iglesias de Austin, de nuestra iglesia, solamente hay un hermano que está dedicado a tiempo completo. ¿Sí? O sea, solamente hay un pastor, hermanos, dedicado a tiempo completo en las iglesias. Los demás hermanos, incluyendo su servidor, son pastores que trabajamos por nuestra cuenta. Ponemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas por nuestra cuenta para sustentar una iglesia también. Amén. Es decir, es poco el porcentaje de los hermanos que se reúnen para que dedicamos a los hermanos que se dedican a la predicación de tiempo completo, o que se les paga de tiempo completo. Leamos de nuevo el propósito. Dice: comprender y acoger la verdad de que la iglesia y sus ministerios son sostenidos mediante los diezmos y las ofrendas de sus miembros. Amén. Este es el propósito de la lección. Y si continuamos con la introducción, dice así: uno de los papeles del cuerpo de Cristo involucra nuestros diezmos y ofrendas para la iglesia. Todo miembro tiene la responsabilidad de dar, y dicha colección de dinero ha de ser dispersa por la iglesia donde se necesite, tal como nuestra nuestra lectura bíblica ilustra. Desde Deuteronomios hasta 1 Corintios, este modelo general de compartir, colectar y distribuir es bíblico, ¿verdad? O sea, viene en la Biblia, punto y aparte. Punto y aparte, dice: esta responsabilidad es importante para que la iglesia florezca y avance el reino a través de diversos ministerios. Lo que una persona o congregación no puede hacer sola, juntos podemos lograrlo. Pero si un miembro vive independiente de la congregación local y esa congregación busca independencia de su distrito, así sucesivamente a través de toda la iglesia corporativa, entonces perdemos nuestra efectividad y alcance por Jesús como individuos y como una denominación. Amén. Dice, tal como Hechos 4, 33 a 35, claramente muestra todos nos pertenecemos unos a otros. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestras finanzas y nuestras necesidades son interdependientes, es decir, dependen unas de otras, hermanos. Amén.
Supliremos esas necesidades en todas sus variedades. Solamente al compartir con y confiar unos con otros, como la iglesia primitiva hizo con los apóstoles en sus ofrendas. Nosotros practicamos este modelo en la iglesia de Dios Séptimo Día, cuando los miembros comparten los diezmos y las ofrendas, y cuando los fondos son distribuidos en niveles locales, distritales, nacionales e internacionales para llenar las necesidades de nuestra iglesia y sus ministerios. Punto y aparte, esta interdependencia y dádiva mutua dentro del cuerpo de Cristo es algo hermoso cuando los miembros locales se ven a sí mismos en comunión y responsables de otros miembros a través del mundo. O cuando una congregación en un estado comparten la vida y salud de otra congregación en otro estado. Entonces realmente somos un cuerpo de Cristo unificado de la manera como Jesús oró que fuese, según Juan capítulo 17. Y aparte, el modelo bíblico que hemos discutido aquí requiere de mucha responsabilidad. Las personas que dan alegremente y de forma sacrificial lo harán solo si confían en los líderes locales, distritales y nacionales que entienden las necesidades más grandes de la iglesia y sean buenos. ¿Sí? Hermanos, si los líderes son responsables con los dineros, la iglesia va a empezar a dar. Pero si los líderes no son responsables del dinero, entonces la iglesia va a retener el diezmo y la ofrenda. Así es que esta encomienda y esta problemática viene desde nuestros líderes nacionales y distritales, ¿verdad? Obviamente si nosotros no vemos nada o no nos visitan o no están al tanto, hermanos, la iglesia ¿qué va a pensar? La iglesia va a pensar que no están ejerciendo un ministerio, ¿verdad, hermanos? Y si no están ejerciendo un ministerio, entonces no hay por qué dar. Es decir, los hermanos mismos lo están diciendo. Los miembros de la iglesia primitiva ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles eran muy prudentes. Y ellos visitaban a todas las iglesias. El apóstol Pablo visitaba a todas las iglesias, ¿verdad? Los pastores se hacían cargo en las iglesias. Amén. Un pastor que no está siendo diligente con los diezmos, es decir, que no está haciendo su trabajo. El diezmo para que el pastor haga el trabajo. Amén. Y si no hace el trabajo, pues entonces no va a haber respuesta de los hermanos. Pero si los miembros están haciendo, los líderes miembros están haciendo su trabajo, la iglesia debe de hacer su trabajo también. Amén. Y que todos podamos ser sostenidos unos por otros. Hermanos, aquí esta iglesia necesita por mes pagar los diezmos. Por mes, hermanos, es el mayor gasto que tenemos. Su servidor no recibe dinero, su servidor por el contrario pone también sus diezmos y sus ofrendas, hermanos. Pero este es el inicio de esta iglesia y vamos a ir adelante creciendo. Vamos a sostener primero la iglesia en sus etapas primarias, en sus etapas más importantes, y después va a venir lo demás. Amén, hermanos, en cuanto vaya avanzando la iglesia. Amén. Amén. Vaya avanzando en los dos sentidos, el pastor haciendo su ministerio y la iglesia apoyando el ministerio de todos en este lugar. Punto y aparte, el modelo bíblico que hemos discutido aquí requiere de mucha responsabilidad. Eso es cierto. Las personas que dan alegremente de forma sacrificial, ¿verdad?, lo harán solo si confían en los líderes locales y distritales y nacionales, que entienden las necesidades más grandes de la iglesia y sean buenos mayordomos de nuestros recursos compartidos. De seguido, esos líderes de igual manera deben de ser transparentes y responsables de todos los miembros, quienes conocen y respaldan su autoridad para suplir las necesidades de todo el cuerpo. Hermanos, eso me gusta de ser transparentes. Amén. Vamos a trabajar en seguir siendo más transparentes en la iglesia para que vean en qué se gasta, hermanos, el dinero. Amén. Aunque aquí
normalmente, hermanos, batallamos solo por pagar la renta. ¿Sí? Y se gasta lo que tenemos. Donde hay confianza y responsabilidad, también habrá abundantes dádivas. Un ministerio efectivo y una dulce comunión entre los miembros y superintendentes de la iglesia. Un día aparte. Nuestras lecturas bíblicas como Deuteronomios 12, Hechos 4 y 1 Corintios 9 y 16 proveen ejemplos donde Israel y la iglesia juntaron y distribuyeron cerca y lejos por causa del ministerio, ¿verdad? Le dijeron a Pablo, ahora tú vas para allá. A todos los apóstoles y los hombres que estaban predicando el evangelio los mandaban a diferentes ciudades, ¿verdad? Y les daban un sustento. Y la iglesia sabía que las personas que iban necesitaban un sustento. Amén. Ellos llegaban y se les daba la ofrenda para que ellos siguieran ese ministerio. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y si alguien no cree, pues bueno, no sé en qué va a creer, ¿verdad? Sigue diciendo, debemos aplicar este principio dentro de la iglesia de Dios, séptimo día, para ser fieles y eficaces en nuestras misiones mundiales como testigos de Jesús. Dios ama al dador alegre, según 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cuando el pueblo de Dios da alegremente, toda la iglesia y todo el mundo se beneficia. Amén. Hermanos, hagamos una dinámica y pensemos en algo que nos beneficia de diferente manera. ¿Amén? Por ejemplo, pensemos en una fiesta que vamos a hacer en la casa. ¿Qué necesitamos para comprar para que se haga esa fiesta en la casa? Hoy en nuestro entorno cultural creemos que lo que no debe de faltar en una fiesta es una carne asada, ¿verdad? Y ya no quieren pollo las personas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una fiesta, podemos pensar en pollo porque a algunas les gusta, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, denme tiempo para poner un ejemplo. Pero si en lugar de comprar pollo les decimos va a haber pura carne, ¿es un beneficio sí o no para una reunión? Sí, es un beneficio. El beneficio va a redundar en que va a ser más atractivo y van a ir las personas o hermanos o familia, ¿verdad? Y si les decimos a la persona que a los hermanos o a las familias que van a ir, les decimos que va a ir un hermano o una persona que prepara muy bien la carne, entonces el beneficio va a ser más, ¿verdad? Estoy haciendo una figura, ténganme paciencia. ¿Cuál va a ser el beneficio de una fiesta en la casa? Que todos vamos a estar alegres, que vamos a pasar un rato agradable, un rato platicando y un rato comiendo y comiendo bien, ¿verdad? ¿Cuánto nos gastamos? ¿Tiene alguien que devengar un dinero? ¿Tiene alguien que poner esa carne? ¿Tiene que haber un tiempo para que alguien la cocine? ¿Tiene que haber un tiempo para alguien que trabaje para que los que vengan a ese lugar se sientan contentos? ¿Verdad? Es decir, hubo una aportación para un beneficio. Ahora permítanme cambiar el panorama y cambiarlo en un culto. En un culto, hermanos, o en un servicio, o en un día sábado, póngalo como quiera así escucharlo. Se requiere dinero también. Y se requiere de personas que dediquen su tiempo. Y también se requiere de personas que tengan el don especial. Pero ese don ya no va a ser para asar una carne. Ese don va a ser para tocar un instrumento, cantar, o hablar, o testificar, o exponer, o un maestro, o un pastorado. Amén.
Llega la persona a la iglesia con necesidades espirituales, por falta de fe. Llega triste a la iglesia. Llega con muchos problemas personales y morales. Y a través del Espíritu Santo que obra en los hermanos y los dones y todo lo que se reunió en la iglesia, y también hizo propicio esa reunión el dinero y las ofrendas que se depositan para pagar una renta, para comprar un instrumento, para comprar útiles, para comprar la Biblia, para que el maestro se prepare para la escuela sabática, para el sermón. Y en ese momento Dios tocó los corazones de las personas. Amén, me estoy explicando, hermanos. Amén. Los que venían necesitados sintieron el toque de Dios y fueron fortalecidos. Los que venían tristes, a través del Espíritu de Dios, Dios les dio ánimo. A través de los ministerios, a través de los hermanos que se dedican y que tienen el don para exponer, para hacer lo que tienen que hacer en la iglesia. Ya me expliqué, hermanos, son dos panoramas diferentes. En el de la iglesia, el beneficio es espiritual, que solo lo da Dios a través de los hermanos y de las hermanas. Pero se requiere de un tiempo, se requiere de una necesidad material, se requiere de un lugar, se requiere de elementos físicos para poder obtener un beneficio espiritual. Amén. Amén. Y muchas veces damos más en las fiestas que en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Porque llevamos el regalo y decimos yo voy a comprar parte de la carne, pero para que Dios satisfaga las necesidades de nosotros tenemos que aportar un beneficio material para obtener un beneficio espiritual. Eso es lo que se logra, así a grandes rasgos se los quise decir, con la ofrenda y los diezmos. Amén. Amén. Ahora, sobre todo, déjenme decirles que la iglesia representa la forma fiel de estar esperando el regreso de Cristo. Ya me estoy explicando. Que la iglesia, cuando aporta, y no solamente lo material, está aportando para que todos, cuando Cristo venga, aparezca por segunda vez, estemos ahí toda la iglesia. Ya sea que estemos en este lugar cantando, que vayamos que vayamos al río, que hagamos diferentes actividades espirituales, estamos aportando todos para la edificación de la iglesia. Así es que cuando nosotros ponemos los diezmos y las ofrendas, aunque no estemos aportando un don, estamos aportando un beneficio material para sustentar los ministerios espirituales. Amén. Entonces estaremos aportando, hermanos. Todo $10, $20, todo lo que podamos dar es un beneficio. Podemos sacar un beneficio espiritual allí. Bueno, dicho lo cual, voy a pasar a las preguntas, hermanos. Pasemos a las preguntas y por favor, ayúdenme a contestar las preguntas y ayúdenme a leer las citas bíblicas. Y les voy a decir la respuesta a sus preguntas para que ustedes apunten y las preguntas sean contestadas. Amén, hermanos. Hoy vamos a tener la precaución de escribir las respuestas a las preguntas. Amén, hermanos. Hay hermanos que nos siguen a través de diversos medios y nos dicen que sigamos exponiendo para que ellos aprendan. Amén, hermanos, y les damos un saludo. Y les decimos, hermanos, cada que nos vean, denos un like y compártanos, ¿verdad? Ayúdenos. Ustedes también, ayúdenos, hermanos.
Queremos saber de ustedes. Compártanos y denos like, ¿verdad? Un comentario o algo, lo vamos a agradecer. Vámonos a la primera pregunta y tenga su lápiz, su pluma a la mano porque vamos a contestar. Dice la primera pregunta: ¿cree usted que el principio de los diezmos y las ofrendas son para la iglesia? La respuesta categórica a esta pregunta es un tremendo sí, ¿verdad? Amén. Un tremendo sí o un grande sí. Entonces póngale sí y póngale varias sí, ¿verdad? Sí, la iglesia debe de participar porque sustenta los ministerios en la iglesia. Amén. Hermanos, les quiero decir algo. Que pastores y hombres que se hayan enriquecido en base de la predicación y del ejercicio de sus ministerios no es culpa nuestra. ¿Sí? Nosotros creemos que un miembro que se dedica a exponer su palabra, como lo dice la Biblia, debe de ser un hombre, una mujer que viva del evangelio, pero no dice que se enriquezca del evangelio. Amén. Si otros lo hacen, no porque otros hayan cometido el error, nosotros vamos a dejar de pedir los diezmos y las ofrendas. Ese no es problema de nosotros. Ese es problema de cada quien que ejerce su ministerio. Amén. Si la persona, hermano, se enriqueció, está ejerciendo un ministerio equivocado. La iglesia sostiene a hombres y mujeres con un rubro normal. Amén. Normal, quiero decir un pago normal. Es más, mi señor padre fue un pastor dedicado y no fue un rubro normal, fue anormal. Y no anormal porque fue mucho, sino anormal porque fue muy poco lo que le pagaban. ¿Sí? Por eso su servidor en ocasiones tiene miedo y no se dedica, hermano, y no ha pedido dinero. Yo, por la gracia de Dios, me ha permitido trabajar y estar aportando mis diezmos. Yo no estoy tomando dinero. Amén. Amén. Gloria a Dios que hay hombres que se dedican. Creemos que deben de dedicarse. Amén. Pero también creemos que deben de ser sostenidos normalmente, ¿verdad? Y no que ganen millones y millones. Ese no es nuestro problema. Cada quien, Dios va a juzgar a cada persona, pero no por eso vamos a dejar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho lo cual, continuamos adelante. Nos quedamos en la lectura bíblica de Deuteronomios capítulo 12, versículo 11 al 11, ¿verdad? ¿Quién lo tiene, por favor? Bueno, lo leo yo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Ajá. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Amén. ¿Cree usted que el principio de los diezmos y las ofrendas son para la iglesia? Póngale sí, varias sí, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Y necesario para su ministerio? Póngale otro sí, ¿verdad? Amados hermanos, las cosas que su servidor necesita, si no tengo dinero de mi propio
trabajo. Yo tomo dinero, hermanos, para comprar un cuaderno, una pluma, para comprar lo necesario, ¿verdad? Y exponer. Amén. Pero no solamente necesito eso, sino necesito este espacio, necesito este micrófono que se compró, necesitamos la guitarra, necesitamos otro teclado para alabar a Dios todos en congregación, hermanos. Amén. Así es que es un rotundo sí que el diezmo y la ofrenda son necesarios para el ministerio, ¿verdad? Amén. Bueno, pero yo no les voy a decir que necesito un carro 2020 y que lo necesito urgentemente para ir a no sé dónde, ¿verdad? Con el carrito que Dios me dio, ese llega muy bien y regresa. No necesito dinero para comprar un carro nuevo. Es decir, no hay que andar exagerando, ¿verdad? Mi padre iba a visitar en peceras. Iba a una pecera, así se le llamaban los transportes colectivos. Aquí no hay transportes colectivos, ¿verdad? Aquí se necesita, es un instrumento de trabajo, el carro. Y si uno lo compra para el trabajo, pues también se usa para otras cosas, ¿verdad, hermanos? Así es que hay que gastar con sabiduría el dinero de la iglesia. Y más si es poco. ¿Opinan, hermanos? Pregunta número 1. ¿Si cree usted que el principio de los diezmos y las ofrendas son para la iglesia? Amén. Amén. ¿Quieren opinar? ¿Y son necesarios para el ministerio, hermanos? Sí. Amén. Sí. Muy bien. Entonces pasamos a la pregunta número 2, si no hay otra pregunta. Ya contestaron la primera, ¿verdad que sí, hermanos? Pónganle ahí, por favor. Vamos a contestar la segunda. Hermanos, si tienen alguna pregunta o una reflexión, los que nos están viendo, si hay que nos están viendo, y cuando no nos estén viendo ahorita, después pueden poner sus reflexiones. Su servidor agarra todas las preguntas y todo lo que están ahí escribiendo, y yo lo miro y lo contesto. Pregunta número 2. ¿Da usted a su iglesia? Está muy corta la pregunta, ¿verdad, hermanos? Pero muy, muy interesante. ¿Da usted a la iglesia? Si usted da, póngale sí, ¿verdad? ¿Por qué sí o por qué no? Ándele, ahí está. Usted que puso sí, ¿usted da a la iglesia, hermano? Sí. ¿Por qué da a la iglesia? A ver, hermanos, quiero escuchar una pregunta, una contestación. ¿Por qué da a la iglesia? ¿Por qué damos a la iglesia? ¿Siente usted que si da es algo bueno en la iglesia? ¿Siente usted que lo que está dando es bien usado? ¿O no da en la iglesia? Porque usted siente que no hay un cierto, llamémoslo así, un cierto pago a lo que usted está dando, ¿no? O lo da desinteresadamente. Yo lo doy porque confío y tengo la certeza de que lo que estamos haciendo hoy en este lugar es de Dios, y Dios nos ha mandado a predicar el reino de su Hijo Jesucristo. Y para predicar el reino de su Hijo Jesucristo necesitamos elementos, necesitamos bienes materiales, ¿sí? Vamos a aportar un bien material para obtener un bien espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Si usted da, ¿lo hace de corazón o lo hace por obligación? Según 2 Corintios 9:7. Hermanos, cuando nosotros estamos dando a la iglesia, lo hacemos
¿cómo lo hacemos? ¿Cómo partimos el dinero? ¿Cómo sacamos ese dinero de lo que hemos obtenido con nuestro propio esfuerzo? ¿Y cómo lo depositamos en la iglesia? En el alfolí. ¿Sabe lo que creo yo que es el dinero de usted cuando se pone en la iglesia? Cuando yo veo dinero en el alfolí, yo veo el esfuerzo que usted hace para depositar ese dinero. Ese dinero representa su vida. La vida de usted representa ese dinero. ¿Sabe por qué? Porque usted empleó su vida en ir al trabajo, trabajar ciertas horas para que usted le pagaran ese dinero. Entonces, ese dinero representa su vida, su esfuerzo, su tiempo, su trabajo, y representa su amor a la obra de Dios. Cuando yo miro ese dinero y uso ese dinero, lo uso con mucho tiento y lo uso con mucho temor, hermanos. Porque no es dinero mío y porque yo tengo la obligación de manejar ese dinero, y si lo manejo mal, Dios me va a pedir cuentas de por qué manejé mal ese dinero. Amén. Así es que el dinero que usted deposita para sus servidores es un dinero santo. Es un dinero que representa su vida, su esfuerzo, su trabajo, su sudor. Entonces, en base a eso, responda a estas preguntas. ¿Da usted a su iglesia? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo pienso que usted da porque tiene fe en Dios. Amén. Y porque tiene responsabilidad en Dios. Sí se da. Bueno, de mi parte, lo que yo puedo sí se doy. ¿Por qué sí? Porque no es novedad que para todos se usa dinero. No es una novedad, se sigue usando y muchas veces no es, pues estamos hablando claramente de las ofrendas, pero como usted ya dijo, es nuestro trabajo, que lo trabajamos y lo venimos dando. También yo lo doy, pero yo confío en que Dios es el que ve que lo estoy dando y Él va a darme el pago, porque yo pienso que Dios no es un Dios de injusticia. Ya si los líderes o lo que usted quiera, porque tampoco no es una novedad que da mucha controversia este tema. Si los líderes y los que distribuyen el diezmo están enriqueciéndose, como usted dice, o están distribuyendo mal estos diezmos, yo también pienso que hay un pago para esto. Entonces, sí se da y es con amor. Muchas veces damos suficiente o damos poco, pero es con amor a la iglesia, y que hay necesidad, sí hay. Amén. Muy bien, hermano. Bien, gracias, hermano Ayer, por la expresión. ¿Alguien tiene otra expresión o pasamos a la pregunta número 13, hermanos? Estamos en esta mañana hablando el tema de compartiendo, lección número 4, ¿verdad? Y pasamos a la pregunta número 3 entonces. ¿Cómo cree usted que la organización de la iglesia y el liderazgo son vistos en general? Hermano, repito esto. ¿Cómo cree usted que la organización de la iglesia y el liderazgo son vistos en general? Aquí da varias respuestas. ¿Con confianza o con sospecha? ¿Usted sospecha, hermanos? ¿O tiene confianza? Ahora, esto es a nivel local y general, ¿verdad? Hermanos, si sospechamos, no hay más que ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Porque si se está haciendo mal uso de nuestros líderes locales y generales, entonces Dios es el que va a hacer el asunto. ¿Verdad? Hermanos,
Si sospechamos de los líderes nacionales, oremos por ellos. Amén. Amén. Y ayudemos. A título personal, ahorita no tenemos un gran problema en la iglesia con respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué no? Porque muy apenas alcanzamos para la renta, si se termina. Así es que no hay que dar muchas cuentas, ¿verdad? Se pagó la renta, gracias a Dios, y todos respiramos, ¿verdad? Ya. Ya cuando entren los millones, no es cierto. Ya cuando entre más dinero, entonces. Pero ahorita no tenemos problemas. Más bien quisiera que nos ayudáramos, ¿verdad? Que nos ayudara alguien que dijera, ay, vamos hermano. Pero no, bueno, ok, seguimos adelante, como quiera. Amén. Amén. ¿Cómo cree usted que la organización de la iglesia y el liderazgo son vistos en general? Hermanos, en general yo creo que la iglesia sí confía, ¿verdad? En general. Habrá uno que otro desconfiado, ¿verdad? Pero bueno, en nombre sea de Dios, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y que Dios nos ayude a todos. Amén. Con confianza o con sospecha, bueno, sí va a haber alguien que sospecha. Siempre va a haber alguien que sospecha, ¿verdad? ¿No? En todas partes. Bueno, ¿puede el ejemplo de la iglesia primitiva ayudar? A ver, vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 4. Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 33 al 35 y ayúdenme a leerlo si lo tienen, por favor. Hechos capítulo 4, vamos a irnos al 33, del 33 al 35. ¿Quién lo tiene, por favor? Adelante. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Amén. Amén. Mire, hermano, yo quiero que usted pose sus ojos en el primer versículo. El primer versículo deja en relieve el contexto de las ofrendas y el uso de las ofrendas y los diezmos. Y el relieve es el primer versículo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este es el relieve o el contexto de las ofrendas y los diezmos. Amén. En el marco de la predicación con gran poder, los líderes van a estar dando testimonio de una buena administración en las diezmos y ofrendas. Amén, hermano. Esto quiere decir que cuando los líderes están exponiendo y dando testimonio correcto, la iglesia puede hablar con toda confianza de diezmo y ofrenda. Es decir, puede depositar sus diezmos y ofrendas. Así es. Pero parte de la predicación con gran poder de los apóstoles, de la resurrección de Jesús. Amén. Es decir, que ellos estaban poniendo la última parte como testimonio verídico, el que el Señor Jesucristo había resucitado. Y cuando el Señor Jesucristo había resucitado, se cierra el círculo de la predicación del Evangelio con la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo resucita, todo lo demás se vuelve verdadero. No sé si me estoy explicando. Cuando la iglesia tiene el testimonio o tiene la veracidad de que el Señor Jesucristo resucitó, todas las promesas se hacen verdaderas para la iglesia. Amén.
la misma resurrección de nosotros. ¿Sí? ¿Sabe que ayer tuve un sueño y tuve una especie como de revelación en la mañana? Hablando de la veracidad de Dios, hablando de que Dios existe, me vino a la mente el hombre y la mujer. ¿Cómo fueron hechos? Y a ver si me explico, porque está complicado. Y luego digo yo, no sé si lo han visto otras personas, o no sé si yo solo soy yo el loquito, o no sé. Pero les quiero exponer mi locura, hermanos, para que ustedes vean, ¿verdad? A veces pienso cosas raras. Miren, mucho se ha hablado de cómo Dios hizo al hombre, o si Dios hizo al hombre. ¿Sí? Déjenme salirme poquito, pero estoy hablando de la resurrección de Jesús, estoy hablando de la veracidad del Evangelio. ¿Sí? Miren, todos se enfocan en cómo Dios hizo al hombre. ¿Sí? Oigan cómo dije. Todos se enfocan en cómo Dios hizo al hombre. Un lado, la ciencia dice que el hombre se hizo por una evolución. ¿Sí? Y que evolucionó y empezó a hacerse, y por una lotería del universo hubo ahí unas proteínas y unos aminoácidos, y hubo unos componentes que empezaron a ejercerse de forma como una especie de lotería, y que el hombre empezó a formarse y a ser hombre, ¿verdad? Bueno, para que el hombre se formase como tal, las personas que creen basado en la ciencia, tuvo que haber pasado millones y millones y millones de años, muchos años, pues, ¿verdad? Pero ese es el hombre. Ahora, mi razonamiento estriba en esto. En mi revelación, yo vi esa explicación que hacían y que hacen los científicos, y vi al hombre, pero luego vi a la mujer. No sé si me estoy explicando. Que todo el asunto que tuvo que suceder para que el hombre se hiciera, pero luego la mujer. Supongamos que todo lo que tuvo que suceder para que el hombre fuera, sin la mujer el hombre no puede procrear. No sé si me estoy explicando. Que tuvo que suceder lo mismo con la mujer para que la mujer se hiciera mujer, y entonces poder tener la misma capacidad de procrear entre ellos. No sé si me estoy explicando. Es decir, que todo lo complicado de lo que es para que el hombre sea, tuvo que suceder también en la mujer. ¿Sí? Y yo digo, los que creen en esta evolución tienen más fe que nosotros, que Dios. ¿Sí me estoy explicando? Si alguien cree así, tiene más fe que nosotros, que Dios. Porque es imposible. Y para que el hombre y la mujer se hagan, y tuvieron que haber pasado millones. Ahora, tuvo que haberse dado en el mismo tiempo la mujer para que viviera la mujer en ese mismo, el hombre y la mujer existieran. Porque si en un tiempo hubiera vivido el hombre y luego la mujer, el hombre muere y luego quiere ser la mujer, entonces ¿cómo? No sé si me estoy explicando. Resulta en un panorama impresionante para que el hombre crea que así nació el hombre. Entonces nosotros le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios hizo al hombre y a la mujer en un mismo tiempo. Amén. Y lo hizo con la capacidad de procrear y amarse a sí mismos, hermanos. Amén. Y eso es sencillo de entender. Entonces resucitó Cristo y nosotros, hermanos, tenemos la fe en Cristo. Y todos los elementos que están alrededor, como, y ahora sí vuelvo a lo de la ofrenda, son para testimonio de que Cristo resucitó. Es decir, que cuando nosotros ponemos los diezmos y las ofrendas, estamos testificando de que Cristo resucitó de los muertos.
Pregunta número 3. ¿Cómo usted cree que la organización de la iglesia y el liderazgo son vistos en general? ¿Con confianza o con sospecha? ¿Puede el ejemplo de la iglesia primitiva ayudar? Sí, ayuda y mucho, ¿verdad, hermanas? La iglesia primitiva ofrendó y abordó el tema de las ofrendas y diezmos en el marco del poder de la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien que quiera opinar al respecto, hermano? Porque yo hablé mucho. Vamos a la pregunta número 4. ¿Alguien quiere opinar, hermanos? Bueno. ¿Tenía la iglesia primitiva elementos de autoridad centralizada y el compartimiento de recursos generalizado? Hechos capítulo... A ver, hermanos, voy a pedir a un hermano, hermana Alicia, Hechos 15:12. Hermana Betsua, es tan amable de buscar en Google la palabra centralizada, porque dice la pregunta: ¿tenía la iglesia primitiva elementos de autoridad centralizada y el compartimento de recursos generalizado? Generalizado sí lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Pero centralizada, como que quisiera que se diera esa definición para entender bien la pregunta. Hermana, con la cita bíblica, si la tienes, si está en amable, hermano. Hechos 15:2. Y otro hermano que nos lea Gálatas 1:17 y otro Gálatas 1:17 y Gálatas 18 al 1 y Corintios 16 del 1 al 3. Amén. Adelante, hermana, disculpe. Sí. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hechos 15:12. 15:2. Perdón, disculpe, hermano. 15:2. Sí, Eso era. Sí, es ese, ¿verdad? Sí. Ok. Dice Gálatas 1:17, ¿verdad? Sí. Dice: ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Es Gálatas Ese es Gálatas 1 del 17 hasta el 18:1. No es cierto. Sí, Sí, 17 y 18. ajá, sí, sí. ¿Ya está bien ahí? Es 18 hasta el 18:1. hasta el 18 y luego es Primera de Corintios. Ajá, Primera de Corintios. Hermana, ¿tiene la definición descentralizada? Ajá, dice: reunir varias cosas en un centro común o bajo una única dirección. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando, la pregunta sería: ¿tenía la iglesia primitiva elementos de autoridad centralizada? Es decir, de reunirnos en un solo lugar, ¿verdad? Y hablando de la ofrenda y los diezmos, hermanos, la iglesia tenía la autoridad para poner en un solo lugar las ofrendas y los diezmos, ¿no? O en un solo cuerpo, pues. Y en el contexto de eso estamos viendo el compartir estos recursos. Esto quiere decir, hermanos, que la iglesia primitiva mandaba sus diezmos y sus ofrendas, y los hermanos, un grupo de hermanos lo mandaban a cierta ciudad y de ahí lo distribuían, ¿verdad? Lo compartían. Y en eso estamos leyendo las citas bíblicas. ¿Cuál sigue, hermanos? Primera de Corintios 16. Ajá. Del 1 hasta el 3. Amén. Adelante, hermano. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén.
deberían seguir el mismo procedimiento que les di a la iglesia de Galacia. El primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunir todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Oh, bueno. ¿Quién se encargaba de realizar y de organizar el asunto de las ofrendas, hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Él emitió la orden. Él emitió la orden. ¿Sí, verdad? Sí. Y se centralizaba en un solo lugar, tenía el poder. Él les dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que haya prosperado. Es decir, ustedes, fíjense cómo organizó a la iglesia. ¿Quién la organizó? El apóstol Pablo. Hermano, la organizó alguien que había trabajado arduamente en la iglesia. Supóngase que ahorita llega un hermano que no conocemos. A ver, hermano Betsuda, me va a dar el dinero que juntó aquí la iglesia. Tráigase el hermano Juan, aquí están los tesoreros de aquí. Y empieza a decirle, y la hermana Betsuda pronta va a ir a darle el dinero, ¿verdad? ¿Por qué no se lo va a dar, hermana Betsuda? Al hermano que vino y que no conocemos. Porque no, o sea, no puedo. No lo conocemos. Pero no lo conocemos en términos ministeriales. Tal vez si yo le digo, hermano, este es el hermano Chip Haynes, es mi supervisor ministerial. A él yo lo conozco, ustedes lo conocen. Él es el que se encarga de trabajar en la iglesia. Tal vez si yo le digo así a usted y viene él, usted le va a dar los diezmos de este mes. A lo mejor y ya, porque ya hay un conocimiento ministerial, hermanos. Pero nomás viene alguien, no sé quién es, hermano, disculpe, no, es que yo soy pastor y ministro y soy ungido. Perdóneme, hermano. Perdóneme mucho. Así fuera el presidente. Sí, así no Ahora, yo les quise hacer esta mención porque el que estaba escribiendo tenía autoridad. Estaba escribiendo, pero tenía una autoridad de que él había levantado las iglesias y lo conocían los hermanos y ahí estaba trabajando. Oh, el apóstol Pablo, sí, rápido. Sí, vamos a hacer lo que él dijo. Pero quien no trabaja y quien no se le conoce y que no tiene el poder y que no tiene el testimonio, no le hacemos caso. Discúlpenme, perdónenme. ¿Verdad? Entonces, somos responsables con quien es responsable, hermanos. Amén. Nosotros vamos a ser responsables con quien es responsable porque el evangelio de Cristo se está predicando aquí. No es cualquier cosa. Ni yo soy el dueño, ni ustedes los dueños, sino el precursor de todo esto es el Hijo de Dios que dio su vida y que resucitó. Amén. Por eso es tan especial el diezmo y la ofrenda. Miren, hermanos, hay hermanos que me piden ofrendas y primero, no tenemos dinero. Segundo, no los conocemos. Hermano, que yo soy fulanito y sutanito y ministerio de no sé quién, de aguas vivas y que nos... Hermano, no lo conocemos. Si usted viene y nos visita y está aquí con nosotros y vemos la iglesia y su testimonio, entonces sí. Si es que tenemos dinero. Pero si usted quiere que nosotros le demos una ofrenda y no lo conocemos, nosotros no sabemos, hermano, nosotros tenemos mucha necesidad aquí y también tenemos la necesidad de cumplir con Dios y con el testimonio. Y no vamos a mandar dineros hasta que nosotros
A empezar no tenemos, y segundo, hasta que nosotros no veamos testimonios, ¿verdad? Porque es de Dios y no podemos hacer otra cosa. Discúlpenos, pero ese es el asunto. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? Amén. Bien, muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. A las 5. Pero sí están contestando, sí estamos contestando, ¿verdad? Toda la iglesia primitiva, ¿tenía la iglesia primitiva elementos de autoridad centralizada? Sí. ¿Y el compartimiento de recursos generalizado? Sí. O sea, que ellos juntaban el dinero y ellos repartían el dinero, ¿verdad? Amén. Muy bien. Y luego decía, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Todos iban a Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Y allí los apóstoles, pero en base a un ministerio, un testimonio. Esta habla de una ofrenda especial. ¿Sí? Habla de cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya propuesto en su corazón. O sea, ellos ofrendaban y diezmaban, pero aparte estaban recolectando esta ofrenda especial para las personas en Jerusalén que habían necesitado. ¿Sí? Miren, hermanos, aquí estamos viendo una parte de la ofrenda. Qué bien que está mencionando la hermana Alma. Porque hay ofrendas para los necesitados y hay ofrendas para el sostenimiento de la iglesia. Amén. Ahora, estas ofrendas eran permanentes. Cada primer, ¿sí? Sí. Cada primer día De la semana. de cada semana. Es decir, era una ofrenda permanente. Ajá. Como el diezmo y la ofrenda es permanente. Amén. Permanente. Hoy los ministerios, hermanos, están un poco medios raros, ¿verdad? Mire, yo no sé si un día tenga que cobrar por entrar aquí, ¿verdad? ¿Cuánto? A ver, hermanos, ayúdenme a montar, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto cobraríamos, hermanos? ¿Y si nos pagarían? A ver, 35, 20. ¿De dónde viene el cobrar por entrar? Mire, yo entiendo que hay ministerios que se deben sostener por cuanto no están en una iglesia, pero hay ministerios que recaudan mucho dinero. Y hay, no sé cuántos han ido aquí, hermanos, ¿de cuánto están los tickets para entrar por decir algo, a Hilson? ¿Alguien sabe? Como $40. $40. De 40 para arriba. De 40 para arriba, ese es el más bajo, 40. Oh, wow. ¿Y cuántos se juntan ahí, hermanos? ¿1000? ¿No? ¿2000? Y nomás es una vez. No es siempre. Por ejemplo, aquí ¿cuántos han venido? ¿Cuántas veces han venido? Estoy poniendo un ejemplo. Una vez, 2 veces. ¿Verdad? Ahora, ayúdenme a razonar conmigo, por favor, hermanos. Ese ministerio de $40 cada año, pongamos lo que vienen cada año. Yo les quiero preguntar con la edificación de ellos. O sea, la edificación que provee un ministerio de ese tipo. En los hermanos. Miren, no estoy en contra de ellos, para empezar. Yo estoy viendo el manejo del ministerio de ellos y la edificación que se hace en la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? Si vamos a uno de estos ministerios, yo creo que sí edifica. Porque cantan muy bonito. Aparte de que ellos están bonitos. No miro. Pero eso es aparte, ¿verdad? Sí edifican. Ahora,
¿El creyente necesita solamente una vez al año ser edificado? No. Así hablando bien y como dicen la plata limpia, hermanos, el ministerio, este tipo de ministerios, ¿qué contundencia espiritual tienen para que los hermanos permanezcan hasta que Cristo venga? Supongamos que uno de esos hermanos que fue a la semana siguiente se encuentra o al mes siguiente o a los 3 meses se encuentra en una tentación grande. Va a sacar el CD de tal o cual hermano, lo va a poner y va a edificarse de nuevo, o se va a enfrentar solo al ministerio, a su problemática. No sé si me estoy explicando lo que trato de decir. ¿Qué sucede en una iglesia? En una iglesia están todos los ministerios cada semana. Y está el responsable, que es el pastor, que cuando tengo yo necesidad matrimonial, física, no sé, qué sé yo, que me dejo el novio, qué sé yo, ahí tengo la oportunidad de ser atendido espiritualmente por un hombre, una mujer que están listos. Amén. Y que voy a tener semana tras semana un alimento y voy a tener una atención. Ajá. Y que así queda de manifiesto la responsabilidad permanente de alguien que está al frente de algo, hermanos, de un ministerio. Y entonces de esta manera yo puedo entender que los ministerios de la iglesia son los y locales, porque no solamente es el pastor, ¿verdad?, que recibo sustento espiritual. ¿Por qué? Porque estoy aportando mi diezmo y la ofrenda. Amén. Bueno, disculpen por esta salida que me dije, hermanos, pero eso es lo que pienso yo. En ocasiones les digo, me pongo a pensar muy raro. Ahora bien, no estoy en contra de eso, yo me gusta y sí pagaría, hermanos, pero siempre tiene que haber una balanza, ¿verdad? Y la iglesia local es muy importante también, tanto como los ministerios de ese tipo. No les estoy diciendo que no vayan, pero sí que seamos responsables, ¿verdad, hermanos? Muy responsables. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ya vamos a terminar, son las 11:44. Última pregunta, pues. 5. ¿Cree usted que el liderazgo de la iglesia entiende las necesidades financieras del ministerio y puede ser fiable para suplir esas necesidades en forma responsable, hermanos? Amados hermanos, ¿la iglesia cree en el liderazgo de la iglesia? ¿Cree usted que el liderazgo de su iglesia entiende las necesidades financieras del ministerio y puede ser fiable para suplir esas necesidades en forma responsable? ¿Hermano? El liderazgo, no la iglesia, está hablando del liderazgo de la iglesia. ¿Cree usted que el liderazgo de la iglesia, o sea, de esta iglesia, entiende las necesidades financieras del ministerio? O sea, hermanos, ¿creen ustedes que yo entiendo, vamos a ponerlo más, que yo entiendo las necesidades financieras de nosotros que estamos aquí? Y que la iglesia, o sea, el líder, o sea, su servidor y los hermanos que manejan el dinero, somos responsables para repartir el dinero, hermanos. Bueno, lo voy a decir de otra manera. ¿Cree usted que yo, hermanos, y los hermanos de la tesorería somos responsables en suplir las necesidades de esta iglesia? Esa sería la pregunta. Cada mes me como las uñas para ver por lo de la renta. Ahorita es todo lo que me preocupa. Amén. Y oren por nosotros, porque hoy día tenemos nomás eso. Y que cuando tengamos más cosas y podamos manejar más dinero, pues que Dios nos siga ayudando. Amén. Póngase de pie y vamos a concluir, si están amables.
sí está respondiendo las preguntas, ¿verdad? Y con su lapicito. Conclusión, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. El apoyo financiero a su iglesia es fundamental para su salud. Cuando damos fielmente y nuestros líderes distribuyen sabiamente, entonces Dios es glorificado y las necesidades se satisfacen, dentro y fuera, cercas y lejos. La independencia personal es contraria al modelo bíblico de dar. Antes bien, se nos ha llamado a la interdependencia y al amor mutuo y apoyar todo el cuerpo de Cristo. Nuestra vibrante iglesia es una iglesia que da, una comunidad de fe que comparte. Eso es atractivo a quienes ministramos el Evangelio e inspira a ser parte de la familia de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta escuela sabática. Amén, hermanos. Vamos a entonar un canto para despedirnos y después voy a dar los avisos. Son muy importantes los avisos que voy a dar hoy, hermanos. No siempre, ¿verdad? Pero quiero enterarlos de los avisos, hermanos. Entonces, entonamos un canto a nuestro Dios, hermanos, en esta mañana. Y luego vamos a cerrar la transmisión para darles los avisos. Amén. Bueno, vamos a entonar este canto a ver si nos alcanza el tono. Es La niña de tus ojos. Ya tenemos un rato que no entonamos, pero vamos a entonar. Viste a mí cuando nadie me vio, llamaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio.
Somos muy especiales para nuestro Dios, hermanos. Muy, muy especiales.